es un tanto absurdo, ¿no?, que te manden presentar a Antonia Heredia. Y dices, bueno, si ella se presenta por ella sola. Yo, fijaros que esta es tanto su vida profesional, su actividad tan grande, que voy a leer unas pequeñas notas, porque si tuviéramos que hacer una presentación en toda regla sería terrible. Antonia Heredia Herrera. Y perdería el avión. No, bueno, pero eso es lo de menos. Es doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla y es académica de la Real Academia de Historia de Cádiz. Desde 1954 está vinculada, toda su actividad profesional la ha vinculado a los archivos. Archivera, investigadora, docente, siempre relacionado con el mundo de la archivística. Trabajó como jefe de sección en el Archivo General de Indias, posteriormente fue directora del Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla, directora general del Archivo General de Andalucía y profesora colaboradora en la Cátedra de Derecho Indiano de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte del Comité de Valoración del Consejo Internacional de Archivos y de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Junta de Andalucía. Igualmente ha tenido un papel destacado en la elaboración del reglamento del sistema andaluz que se realizó en el año 2000. Siempre sigue trabajando y lo que más hay que agradecerle a Antonio, desde mi punto de vista, no es solo su actividad, que ha sido enorme, sino yo lo que siempre he valorado mucho en ella es esa capacidad de evolucionar. De no ser, lógicamente podríamos pensar que Antonia podría haber sido una archivera de estas que se pueden decir finalistas, muy historicistas, y ella ha sabido ir evolucionando. Y además no pasivamente, sino, y en el sentido más cariñoso de la palabra, como una ametralladora. Nos ha ido aportando mucho y sobre todo hay que decir que lo sigue haciendo. Ella, sabéis que oficialmente está jubilada, pero ella sigue trabajando y es, una vez ya puesto todo esto, es por lo que, fijaros su trayectoria, que tiene en prensa, tiene en máquinas un libro actualmente sobre la archivística. Efectivamente no sigue, es una máquina, y por toda la labor realizada, por toda su evolución, yo nada más tengo que darle paso a Antonio a que nos dé su conferencia, pero decirle gracias, Antonia, por todo lo que has trabajado, por todo lo que sigues trabajando, que ha sido muy importante para nosotros. Y ahora mismo ya le tienes la palabra. Muchas gracias, Carmen. Hace mucho tiempo que nos conocemos y, lógicamente, son las palabras de una amiga. Pero lo que más te agradezco es que me hayas dicho que voy rejuveneciéndome. Es una cosa que me importa muchísimo. Bueno, creo que a estas alturas ya sí se puede felicitar, pero de todas, al Principado y a su equipo, que si no me regaña Alfonso, a su equipo, pero realmente yo me refiero al equipo, pero no tengo más remedio que también personalizar mi felicitación, mis agradecimientos en dos personas. Ángel Cabal, que realmente es cabal, total. El empeño, el entusiasmo que ha puesto en este proyecto es una envidia para todos los archiveros. Todos quisiéramos estar en el Principado. Y, por supuesto, Alfonso Díaz y a Pilar, su colaboradora indiscutible. No os engaño si os digo que muchas de las cuestiones que voy a plantear en mi intervención recogen todo lo que se ha venido diciendo estos días. Son todas las cuestiones debatidas y, de alguna manera, es casi una reflexión general. Vais a oír muchas cosas que ya de alguna manera o de otra habéis oído. Lo único, quizá, es mi punto de vista personal. La identidad es algo que hoy preocupa y se busca en todos los entornos. La identidad no está reñida con la novedad, con la innovación, con la integración, con la apertura,
con la interlocución, sí con la invención, con la ambigüedad, con la desfiguración, en definitiva. Va más allá de la tradición. La identidad es compatible con la interdisciplinariedad, con la revisión y actualización permanente que hoy no nos dan lugar al reposo. La preocupación no es nueva. Nuestro colega francés, Jean Favier, en el primer Congreso Nacional de Archiveros celebrado en Grenoble, allá por el año 1983, arengaba a los asistentes diciéndoles: procurad que os conozcan, procurad que sepan que existís, lograd que no os confundan, lograd que no os confundan. En 1992, en el entorno archivístico español, se dio carta de naturaleza a una voz nueva, identificación, que desde ese momento se instala oficialmente en nuestro vocabulario profesional y tiene que ver con la identidad. Se distingue con ella a una función, a una fase que permite reconocer las funciones y actividades de las organizaciones para poder establecer las categorías documentales y así adentrarse en la esencia de los documentos para después valorarlos, organizarlos, describirlos y transmitirlos. Es primera y esencial entre las funciones archivísticas. Si la identificación, como acabo de decir, afecta y trasciende a todo el contexto archivístico, para transmitirla precisa de términos que representen los conceptos más genuinos. De aquí el valor de las palabras que dan nombre a esos conceptos. Por su parte, la integración, concepto abierto no excluyente, que es suma y determina la multiplicación de los resultados, exige de los elementos integrantes un conocimiento nítido de cada uno de ellos para, a partir de lo que suponen y significan, conseguir la máxima rentabilidad en el curso de cualquier proceso integrador. Un buen ejemplo, creo, de una evidencia indiscutible es este proyecto en el que hemos estado continuamente acercándonos a él, el proyecto Espiga, que más que un proyecto es una realidad. La confusión, la ambigüedad, la discrecionalidad, enemigas de la identidad, también están reñidas con la integración. Las partes tienen que ser reconocibles, para lo cual volvemos a toparnos con el lenguaje. La mayor manifestación de la integración archivística, visto lo visto, no es otra cosa que la gestión documental. El desarrollo, a su vez, que es evolución y activación progresiva y conlleva la simplificación y la economía, tiene en la integración su carta de garantía y los archivos no están al margen del desarrollo. Identidad, integración, con perspectivas de desarrollo, son las coordenadas de las que hay que partir a la hora de la implantación de una administración electrónica que, como archivera, voy a tratar de analizar lógicamente, desde la dimensión archivística. Es difícil hablar de identidad cuando en términos marineros perdemos el norte. Y el norte de nuestra profesión lo perdemos cuando no somos capaces de transmitir conceptos esenciales. Y esto lo conseguimos a veces a partir de la desvirtuación del lenguaje propio. Y no cabe duda que la desvirtuación se produce hoy por un afán de novedad y de invención que conduce inevitablemente al equívoco. A este respecto, no puedo sino recordar unas recientísimas declaraciones de Miguel Delibes en sus 86 cumpleaños, en las que decía: cada día se inventa una palabreja nueva,
pero todo se puede decir y escribir de forma más sencilla. Está ocurriendo que a términos afianzados se les busca el cambio y, lo que es peor, la suplantación. La sustitución por aquello de la novedad impacta tanto que al generalizarse el uso del nuevo término nos alejamos de los contenidos esenciales. Está ocurriendo en el caso de documentos de archivo administrativo, suplantado por documentación administrativa, porque siendo documentación un término propio, esencial para los documentalistas, su uso por los archiveros, sustituyendo al documento de archivo, es como mínimo inadecuado, por no decir incoherente. Y sin embargo, hemos llegado por ley a identificar documentación con documentos de archivo. Ya insistiremos en esto, que nos parece importante por su trascendencia a la hora no solo de la metodología, sino de la responsabilidad profesional. Lázaro Carreter comentaba no hace mucho que el mal uso del lenguaje podía pervertir al vocabulario. Y se me ocurre que la perversión puede llegar hasta una profesión, hasta una disciplina, si las despojamos de su identidad. El lenguaje, el vocabulario científico, juega con toda evidencia un rol indiscutible ahora a la hora de transmitir la identidad. Ahora bien, el lenguaje archivístico, como cualquier otro, ha de hacer frente a la contaminación generalizada de la pérdida del valor de las palabras, justificada por una aceleración que impide la reflexión y conforma el qué más da. Y esto no quita para que a la hora de la integración, como planteamiento obligado de casi todas las actuaciones de la sociedad actual, se haya de contemplar y asumir la multiplicación de lenguaje, de vocabulario. La presencia de estos lenguajes específicos no tiene por qué suponer cambio, ni desvirtuación, ni suplantación para ninguno de ellos. En nuestro caso, habrán de convivir de forma integrada la terminología archivística con el vocabulario de los sistemas de gestión de calidad, con el lenguaje informático, con el glosario de la documentación, con el léxico de la teoría general de los sistemas, con el argot administrativista. Hecha esta breve introducción, situemos la identidad archivística en el contexto de una administración electrónica. Según nos comentaba el primer día Fran Brady, estamos en un momento híbrido, a la limón entre el soporte en papel y el soporte electrónico. El salto del espacio analógico al espacio digital no viene a destruir conceptos, sino a clarificarlos, incluso a simplificarlos. El archivo, el documento de archivo, seguirán siendo los mismos esencialmente, pero despojados de elementos que no eran sustantivos, aunque en el mundo analógico se los atribuyéramos. Así, de las tres acepciones que dábamos a la voz archivo, la tercera, que lo identificaba con el local, con el edificio, se descolgará, porque hoy nos repugna la sustitución del edificio por un servidor. De igual guisa sucederá con el documento de archivo, al que despojaremos del papel, que no es esencial, e incluso de su unidad física. Pero siendo electrónico el documento de archivo, no dejará de ser testimonio y prueba de actos administrativos y de acciones obligadas, y seguirá siendo necesario no confundirlo con otros documentos. Concepción Iglesias, ayer, y hoy no lo pasaban en vídeo su intervención,
decía que el soporte electrónico no es el que determina la naturaleza del documento de archivo. La gestión documental y la administración de archivos también trascenderán en tanto en cuanto en el espacio digital tampoco podemos prescindir de la gestión administrativa de las que aquellas son parte. Todas las funciones reconocidas a los archivos y atribuidas a los archiveros, que últimamente se ha dado en llamar función de archivo, seguirán estando ahí. Lo que ocurrirá es un cambio de sitio a la hora de la sucesión en el tiempo. Casi todas ellas se anticiparán, se dimensionarán, a la vez que se simplificarán a partir de la normalización. A partir del reconocimiento de la identidad de los archivos y de los conceptos y términos con ellos relacionados, en una administración electrónica bien diseñada y gestionada, no cabrá la basura documental que hoy nos estorba y perjudica, al no darse el caso de almacenamiento de documentos inútiles e inservibles, porque estos no se van a producir. No nos quebraremos la cabeza con la elaboración de los cuadros de clasificación que han sido caballo de batalla para muchos archiveros, porque su normalización precederá y procederá del reconocimiento de las funciones de una administración y del diseño y catálogo de los procedimientos administrativos a través de los que aquellas se manifiestan. Nos lo demostró perfectamente ayer Alfonso Díaz. La identificación de la serie, a partir de este planteamiento, nos vendrá dada y para sus denominaciones no cabrá la arbitrariedad y, por tanto, no tendrá cabida la ambigüedad. Las transferencias reducidas, automáticas y en plazo, sin retraso, sin reclamaciones. Las eliminaciones previstas y también automáticas y el acceso inmediato, con excepción de las restricciones legales de las que podrán ser conocedoras los usuarios en cada caso, evitando las protestas y las reclamaciones. No me negaréis que esta especie de videoclip, que ya ayer también vimos, será el mundo feliz de los archiveros. Pero para que esto ocurra, sin lugar a dudas, y también lo hemos visto en días anteriores, habrá que invertir mucho. Inversión, tanto económica, que ya también la hemos visto, que a todas luces tiene que ser elevada, como de diseño, a partir del reconocimiento y respeto a las identidades que afectan a todos los elementos que integran esa nueva forma de gestionar. Identidad que no puede quedarse en un plano teórico, sino que ha de trascender a las aplicaciones prácticas. De aquí que a la hora de las administraciones electrónicas, la identidad archivística ha de asumirse por ser elemento imprescindible. Dibujado el escenario en el que me voy a situar, vamos a volver atrás para abundar en esos conceptos fundamentales a los que ya he hecho referencia, no sin antes hacer una observación. La identidad, y me refiero lógicamente a la archivística, tropieza a veces con algunos textos legales que la desfiguran. Todavía venimos arrastrando la identificación del archivo como contenido documental con un fondo documental que, aunque integrado por documentos de archivo, no dejan de ser realidades que no alcanzan la sinonimia. La identidad también se enfrenta a las traducciones literales que no transmiten las realidades que los originales testimonian. Ya veremos cuando hablemos de gestión documental. Tropieza también con una tradición malentendida, con vicios acumulados que la teoría archivística, o mejor los archiveros, no hemos sabido o no hemos querido desterrar. A estas alturas seguimos hablando tanto de colecciones facticias, expresión redundante donde las haya,
cuando la artificiosidad es inherente a la colección, como de series facticias que hacen difícil la conjugación de serie con colección. Otro caso es el de las series de pergamino o de volúmenes varios. Pero dejemos eso que no son sino anécdotas y pasemos a los conceptos fundamentales. Así, el término archivo, que goza de definiciones plurales y dispares y que hoy por hoy exige precisión a la par que actualización. La identidad del archivo, si nos referimos a la institución, no es guardar, ni almacenar, ni conservar, ni las tres cosas a la vez. El diccionario de la Real Academia Española, a la hora de precisar la voz archivo, dice que es el local donde se custodian los documentos públicos o particulares y también el conjunto de esos documentos, es decir, continente y contenido. Durante mucho tiempo se ha hecho hincapié en esta doble acepción y, sin embargo, si repasamos las definiciones más recientes, se reconoce en ellas una importante evolución al concebir al archivo, por una parte, como institución, desplazando en cierta medida la referencia local, que no es sustantiva, y por otra, al archivo como contenido documental con la atribución de orgánico. Sin embargo, la doble vertiente institución-contenido documental, reconocida de forma generalizada, no ha sido interpretada de la misma forma, en tanto en cuanto la segunda acepción se define en muchos textos, acabo de decirlo, como fondo documental, cuando el archivo como tal contenido no tiene por qué coincidir siempre con un fondo documental. Aunque todavía se arrastra para el archivo el calificativo de institución cultural cuando se lo define, quizá por el hecho de estar vinculadas en más de un caso las competencias sobre los mismos a los órganos o a las áreas de cultura, el archivo es, antes de todo, una institución o unidad de gestión dentro de las organizaciones. Vuelve a resultar oportuna en este momento la frase de los archivos son gestión antes que cultura. De aquí la conveniencia, se ha dicho en más de una ocasión por los asistentes, de que las competencias sobre los archivos y sus contenidos se transfieran a órganos con funciones horizontales o transversales. Afortunadamente, ya son cada vez más los casos. Hasta ahora los archivos, como instituciones, forman parte de sistemas de archivos integrados en sus sistemas y en redes, a los que se han atribuido conceptos diferentes. Pero la evolución continúa. En un futuro que ya es presente, la administración electrónica, con la uniformidad, la normalización de los procedimientos administrativos y con una producción única de los expedientes, limitará la producción documental a solo la necesaria por medios electrónicos y reducirá el número de archivos de cualquier red a solo un archivo electrónico de la institución en cuestión, sin que su concepto, cometido y funciones varíen sustancialmente. En la actualidad, la evolución del concepto de archivo está llevando a definiciones desde el punto de vista sistémico para la acepción de institución. Para ella, tenemos la elaborada para el proyecto de ley de archivos del Ministerio de Cultura, que, si no me equivoco, dice: sistema corporativo de gestión que contribuye de manera efectiva mediante una metodología propia a la definición de los procesos de producción administrativa, garantizando la correcta creación de los documentos, su tratamiento, conservación, acceso y comunicación. No sé si me he equivocado, pero esa es la información que tengo. En ella está presente, en esa definición, la integración. Se acude, para definir al archivo, a la funcionalidad de éste y se habla de una metodología propia, que por supuesto no define, pero para lo que no se puede nada más que suponer
que necesariamente tiene que ser pluridisciplinar. Aparentemente puede existir diferencia entre esta definición y las que podemos estimar tradicionales. Sin embargo, yo no creo que hay contradicción. Veamos. Frente a la importancia que durante mucho tiempo los archiveros dieron al continente a la hora de definir el término archivo, últimamente, ya lo he dicho, se ha destacado en él a la institución a partir de su funcionalidad, recurriendo a una enumeración que sin duda no es otra que la que hemos reconocido como función de archivo, de la que la gestión documental no es sino su trasunto. De hecho, cuando hemos definido al archivo como institución, en la mayoría de los casos hemos recurrido a las funciones e intervenciones archivísticas a lo largo de la vida del documento. Funciones archivísticas que hasta hace nada se realizaban por el archivero dentro de las paredes del archivo y casi se limitaban a las reconocidas para el tratamiento documental. Hoy, las funciones archivísticas se han implementado, se realizan anticipadamente, se integran con otras y, en más de un caso, en colaboración con otros profesionales. Si hoy las definiciones de archivo se inclinan por la funcionalidad, importa acercarnos a lo que vamos a estimar función de archivo y a su evolución. Si revisamos la bibliografía archivística, comprobamos que hemos distinguido, por una parte, las funciones de archivo, recoger, conservar y servir, por otra, las que incluíamos en el tratamiento documental, que no eran sino la clasificación, la ordenación, la descripción y, aunque de orden menor, la instalación. La difusión ya iba incluida en la descripción. Actualmente, al asumir el concepto de gestión documental como proceso integrador y dinamizador, al aceptar el reconocimiento de las edades de los documentos, al incorporar como un término y concepto propios a la identificación, al arrinconar el término expurgo, dándole consistencia al proceso de valoración, todas las funciones archivísticas, las reconocidas para el archivo, las atribuidas a los archiveros para el tratamiento documental y alguna que otra nueva, como la de creación de documentos y algunas no tan nuevas, como la identificación y la valoración, se sucederán coordinadamente y se integrarán en la gestión documental, trascendiendo más allá de los propios archivos. Son muchos los que reclaman novedad para las funciones archivísticas y sin duda que algunas lo son y las demás se han renovado. Las hay aparentemente nuevas porque ya existían sin las denominaciones de hoy, como la identificación y la valoración, y nuevas propiamente dichas, como esa que acabo de decir, de creación de los documentos. Pero en el caso de esta última, no podemos perder de vista que no es plenamente una función archivística, como otras, por cuanto va a exigir una interdisciplinariedad y una corresponsabilidad que excede la exclusiva competencia y metodología archivística. La creación en archivística, entiendo, no es producción de los documentos, aunque se confundan al identificarla. A este respecto, no puedo resistirme a comentar algo que me preocupa y que afecta a la identidad de la que os vengo hablando. La traducción de la ISO 15489 no deja, de manera insistente, de ofrecernos la sustitución de creación por producción y, como consecuencia, no deja de hablarnos de organizaciones creadoras de documentos que no productoras. Y ocurre que los documentos de archivo decimos que frente a los libros no se crean, sino que se producen, aplicándoles el principio de procedencia y recurriendo al productor. En definitiva, la mayoría de las funciones vienen de antes y es bueno reconocerlas como tales. Lo novedoso para el conjunto de todas ellas es la integración,
el cambio de posición para algunas en relación a las demás, la implementación de todas y su normalización. No solo vamos a normalizar la descripción. La identificación, que no es sino acercarse al contexto de producción de los documentos para reconocerlos a ellos y a sus agrupaciones por las funciones que testimonian, dándoles nombre propio, está ligada a la creación de los documentos. Es necesaria y previa a la hora de clasificar, a la hora de describir y a la hora de valorar. La conservación ya no es la función primera, principal y emblemática. Ha cedido puestos a favor de la valoración y del servicio. Curiosamente, conservación y eliminación están yendo de la mano, acercándose a un futuro donde la eliminación y con ella la conservación permanente serán automáticas. La preocupación por la conservación, ligada durante mucho tiempo a los archivos históricos y últimamente adelantada a los archivos centrales, hoy ha de iniciarse incluso antes de que existan los documentos. Para tal fin, nuestra contribución a la hora de creación de los documentos, de prevenir la producción documental innecesaria y así evitar el almacenamiento abusivo y costoso de documentos inútiles. La conservación, sin embargo, cobra nuevos objetivos cara a los documentos electrónicos, para los que ha de buscar la permanencia e inalterabilidad de la información. La preservación de la autenticidad y de la integridad exigirá muchas más precauciones que antes y, por supuesto, muchos más costos. Ligada íntimamente a la conservación, la valoración ha cobrado un protagonismo de primera magnitud. Al depender de ella, la solución a ese terrible problema de inmensos volúmenes de documentos inútiles en papel. Problema que sin duda será menor en el momento de la implantación de administraciones electrónicas, por cuanto existirá un control de la producción documental y, llegado el caso, la aplicación de la eliminación será automática. Pudiera parecer que la valoración nos vendrá dada, y no hay tal. La valoración únicamente se anticipa y con ella el análisis de los valores de los documentos se adelanta, incluso, como he dicho hace un momento, antes de existir los documentos. A pocas funciones archivísticas le va a convenir tan legítimamente los calificativos de interdisciplinar y de novedosa. La valoración está relacionada con la producción documental, necesita de la identificación y determina la selección para elaborar las tablas de valoración que fijan los plazos de conservación y el calendario de transferencia. El cambio es tal que ha afectado hasta su terminología. La voz expurgo, identificadora exclusiva de la acción de eliminar, ha sido sustituida por otras como valoración y selección, como etapas sucesivas de un proceso que concluye en dos opciones, la eliminación o la conservación, en el cual pueden reconocerse trámites administrativos e intervenciones puramente archivísticas. Su trascendencia es tal que ha determinado la necesidad de creación de órganos específicos multidisciplinares dentro de los respectivos sistemas de archivo. Me refiero, naturalmente, a las comisiones calificadoras de documentos, cuya posición y competencia sufrirán cambios a la hora de una administración electrónica. De la denominada función de archivo también forman parte funciones atribuidas al tratamiento documental, que también han evolucionado y se han desarrollado sin cambiar de identidad. Entre los archiveros existía un término suficientemente expresivo como clasificación, utilizado a la hora de organizar los documentos de archivo. Dicho término, que no dicha función, parece haber sido suplantado a partir de 1992 por el de identificación. Ya me he referido al principio al momento de su aparición. Ahora, de nuevo, hemos
vuelto a recuperar con toda la fuerza el término clasificación, porque es parte de la identidad de la metodología archivística, sin rechazar el de identificación, que terminológicamente no existía entonces, pero sí como etapa previa de la clasificación y necesaria para la descripción. La recuperación de la clasificación ha venido de la mano de la aplicación de las normas internacionales de descripción archivística que exigen de los documentos de archivo la precisión de sus categorías jerárquicas para conseguir una representación adecuada, la descripción multinivel, a partir de los que se van a denominar niveles de descripción que no son sino la representación de los niveles de organización, poniendo una vez más de manifiesto la estrecha relación de la descripción con la clasificación, relación que también es parte de la identidad archivística. Hay una evolución importante a la hora de la clasificación. La clasificación orgánica durante mucho tiempo multiplicó los cuadros de clasificación de fondos documentales, dada la diversidad de estructuras de las instituciones y, lo que es peor, sus continuos cambios. Llevamos ya tiempo sustituyendo la clasificación orgánica por la funcional, buscando modelos estables para los fondos de las instituciones con funciones semejantes y procedimientos administrativos parecidos. Son ya muchos los modelos ofertados en el mercado. Por referirme solo a algunos, el modelo para los fondos de ayuntamiento propuesto por la Mesa de Archivos de Administración Local y el modelo para consejerías autonómicas elaborado por Mateo Páez, archivero andaluz. Hoy los proyectos de administraciones electrónicas que están agrandando la dimensión del fondo parten de la identificación de familias de funciones y de la normalización de sus procedimientos, facilitando esa clasificación funcional a priori. Si la identificación a partir del contexto es reconocer, la descripción es representar aquello que hemos reconocido para poder comunicarlo. La novedad de la descripción, que sigue manteniendo una estrechísima dependencia de la clasificación, de la que no es sino su representación, es sin lugar a dudas estar en el camino de la estandarización a partir de la norma internacional ISAT-G y de su complementaria la ISAR-CPF, y a la espera de la adaptación española, la NEDA. La representación de los expedientes como manifestación más habitual de las unidades documentales compuestas, que no la única, a partir de los elementos esenciales reconocidos en dicha norma, también puede estar prevista a la hora de la creación de los documentos. Todas estas funciones y sus cambios, que no han supuesto pérdida de identidad, han dimensionado el servicio de los archivos más allá de la limitación que durante muchos años tuvo, priorizando otros usuarios. Servicio que hay que someter hoy a una medición de su medida a una medición de su calidad a partir de análisis y verificación de indicadores. Ya nos habló suficientemente del tema ayer nuestro colega Luis Martínez. Y dejo aparcada la función de archivo para ver y irme ahora y detenerme en lo que es el documento de archivo, que es otro concepto que no podemos dejar a un lado. No hay relación más estrecha que la existente entre archivos y documentos de archivo, que no es tanta si invertimos los términos, por cuanto no hay archivos sin documentos, pero sí hay documentos de archivo sin archivos. La identidad del documento de archivo requiere tanta atención y acotación como la del archivo, y como para este las definiciones son muchas, siendo la necesidad de precisión mucho más obligada hoy que ayer. Durante mucho tiempo los archiveros, al utilizar el término documento sin más, no tenían necesidad de determinarlo, por cuanto su contrario afín, que no era sino el libro, era difícil de confundirlo con él. Documento es un término común que, situado en el entorno de las denominadas ciencias de la documentación, conviene a todas, pero no es específico para ninguna de las tres.
La necesidad de un determinativo para él, es decir, documento de archivo, se hace del todo conveniente cuando a estas alturas se está confundiendo, suplantando el documento de archivo administrativo con o por documentación informativa o administrativa. No es una cuestión baladí, por cuanto la distinción afecta a la metodología, a los fines y a la responsabilidad, ciertamente diferente cuando se habla de uno o de otra. Los documentos de archivo tienen que ver con la gestión y los procedimientos administrativos y exigen una gestión documental integrada que hasta ahora empezaba en la producción de los documentos y que hoy se ha anticipado a la creación de estos. Tengo que reconocer que esta distinción, que desde mi punto de vista resulta conveniente, no es compartida por alguno de mis colegas y además choca abiertamente con algunos textos legales que prefieren documentación a documentos de archivo y en algunos incluso se define documentación como documentos de archivo. Como archivera abogo por la distinción. El documento de archivo, expresión válida en España para el documento administrativo y para el de conservación permanente, sin duda habrá que redefinirse a partir de la pérdida de su unidad física, sin perjuicio de que su esencia, como testimonio y prueba de actos y acciones, reflejo de funciones y actividades obligadas y necesarias, permanezca y sin perjuicio del reconocimiento de su triple servicio. Ocurre que muchas definiciones se quedan en las genéricas de documento, que no de documento de archivo. Más de una, al establecer el origen en las actividades del hombre, dan ocasión a la inclusión en esa definición de cualquier documento. Otras hablan de testimonio de funciones y de actividades, cuando el documento es testimonio y prueba de actos, aunque estos sean reflejo de aquellas y den lugar a la serie. La redefinición que es exigida y determinada por la evolución no puede quedarse en el uso de un lenguaje aparentemente moderno que no ayude, sin embargo, a la precisión. Es el caso de la definición incorporada al Decreto 263 de 16 de febrero de 1996 sobre uso de técnicas informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, que en su artículo 3 dice, para definir al documento, entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos, sonidos, imágenes y cualquier otra clase de información que pueda ser almacenada, editada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de información o usuarios como una unidad diferenciada. Y no creo que pueda servirnos una definición para documento de archivo que vale para un libro, para un periódico o para un documento científico. Se ha criticado, para buena parte de los textos legales, el término expresión a la hora de definir al documento de archivo, pero no sé hasta qué punto la sustitución por entidad dejará de ser discutible, cuando, según el diccionario de la Real Academia Española, todo lo que es y tiene entidad, con lo cual no decimos nada. Si importante es la necesidad de precisión de los conceptos de archivo y de documento de archivo, no lo es menos el de gestión documental, imprescindible en una administración electrónica. Los modelos son muchos, fuera y dentro de nuestro país. Por eso importa tener clara la elección. Gestión documental es una expresión importada, pero viciada, no en su origen, record management, sino a partir de la traducción transmitida por los archiveros canadienses, que no puede decirse sea una traducción literal. Record management no ofrece lugar a dudas cuando record equivale a documentos administrativos, es decir, gestión de documentos administrativos. En cambio, la expresión gestión de documentos o gestión documental no restringe el concepto de documento a los administrativos, al menos en nuestro caso, como hemos tenido ocasión de ver. Pero en más de una ocasión, al explicarla o aplicarla, se está optando por la limitación, lo cual no deja de ser
una incoherencia. La gestión de documentos administrativos, desde su creación, llevada a cabo por los denominados gestores documentales, a partir de planteamientos de economía y eficacia en un contexto donde los archivos no existen hasta después de decidida la conservación permanente de los documentos, tenía necesariamente que chocar con nuestra realidad archivística. En España no contábamos ni contamos con la figura del gestor de documentos, sin perjuicio de reconocer en el archivero una evolución de conservador a gestor. Siempre hemos visto al archivero como responsable de los documentos administrativos y de los de conservación permanente, es decir, de los documentos de archivo, cuyo proceso documental se sucede a partir de la producción de los documentos en las oficinas a través de los archivos de una red, oficina, central, intermedio e histórico. La aceptación inmediata del término, que no la realidad que representaba, fue seguida, en nuestro país, de una etapa de asimilación durante la cual no quedaba claro si íbamos a distinguir un proceso de atención a los documentos administrativos al margen del de los documentos históricos. Termino. La adecuación, después de las vacilaciones, nos ha llevado en la práctica, más que en la teoría, a una gestión documental integrada que ha favorecido la desaparición de la frontera entre los archivos administrativos y los históricos, adaptada a nuestra realidad archivística, que está teniendo su aplicación más adecuada a la hora de la implantación de algunas administraciones electrónicas, como acabamos de ver. Con todo, existen para ellas expresiones y definiciones plurales que trascienden los equívocos existentes entre archivo como institución y archivo como contenido documental, y entre documentos de archivo y documentación. Se dice de ella que es función, que es proceso, grupo de procesos, sistema, actividad. Se la ha identificado con el tratamiento archivístico y sin duda que la gestión documental es mucho más. En el preámbulo de una reciente ley de archivo se utiliza discrecionalmente, es decir, indistintamente y con bastante arbitrariedad, gestión de archivos, gestión de documentación, gestión documental, sin que falten en otros textos otras expresiones como gestión total y gestión documental y archivo. ¿Se habla de lo mismo? ¿Existirá con independencia del archivo una unidad u órgano para la coordinación de la gestión documental? Una última expresión que también circula, que a mí me sorprende, es gestión documental y tratamiento archivístico, que puede dar a entender que el tratamiento no es parte de la gestión documental. Esta ambigüedad y con ella la inseguridad han trascendido la bibliografía y algún texto normativo. En el texto de mi ponencia simplemente incorporo dos definiciones de gestión documental. La que está incorporada al Diccionario de Terminología Archivística en 1995 y dice expresamente que la gestión documental es el tratamiento de los documentos administrativos. O sabemos efectivamente dónde entonces termina la gestión documental. En cambio, la definición que se incorpora en el año 2004 en la ponencia que presentó el grupo de trabajo en el DLM Forum de Barcelona, gestión documental, se define así de una manera muy sencilla: control archivístico efectivo de los documentos electrónicos desde su creación, garantizando su conservación y acceso a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Parece que hay un cambio sustancial en la concepción de gestión documental, por lo menos entre estas dos definiciones. Recientemente he tenido ocasión de analizar con cierta detención las definiciones para gestión documental en la bibliografía española y en los textos legales españoles. Y he concluido que no hay una posición única ni para estimar el inicio ni el final para ella, ni para reconocer las funciones, operaciones y procesos que la integran, ni siquiera para reconocer quiénes son sus responsables, lo que determina una variedad de planteamientos. Con relación al principio, se habla con bastante discrecionalidad de creación y de producción de documentos, y entiendo que hay una diferencia de matiz entre creación y nacimiento. Yo creo que son dos momentos distintos en el tiempo y en el espacio.
Una cosa es el coito y otra el alumbramiento. Con todo, me he atrevido a concluir, después de la bibliografía y la legislación que he consultado, que la gestión documental, la que concebimos, ha de conseguir, desde una etapa de creación y planificación, la racionalización y control de la producción documental adecuada a su diseño, evitando los documentos innecesarios y, como consecuencia, la reducción de almacenamiento, la conservación de aquellos que representan la memoria de la sociedad y, sobre todo, la eficacia del uso y del servicio de los documentos. Son muchas más. Hay una relación de lo que realmente yo estimo que es la gestión documental, que la tendréis cuando se publique la ponencia, pero sí quiero insistir en algo que ya se ha dicho aquí. La planificación de la gestión documental electrónica corresponde a los titulares de los documentos a través de los órganos competentes del sistema del archivo, con la colaboración indispensable de los archiveros, siendo los archivos las unidades responsables de su ejecución. La gestión documental no es sinónima de tratamiento archivístico, aunque éste forme parte de ella. Si aquel, en un momento determinado, no tenía más que el control del archivero y su realización no sobrepasaba el espacio físico del archivo, la gestión documental salta a la tapia y muchas de las funciones archivísticas se prevén y se adelantan. Insisto en que la gestión documental no es responsabilidad de los archiveros solamente, por lo menos de algunas etapas, y por lo tanto no responde únicamente a criterios, funciones, procesos y técnicas archivísticas, aunque estos sean prioritarios. Creo que no tengo ya más tiempo. No. Porque pierdo el avión, me dicen, y entonces yo quería seguir más cosas, pero sí referirme a, en mayo pasado, la Conferencia Europea de Archivos celebrada en Varsovia, con el sugerente título de Archivero, Profesión de Futuro, al tratar de los aspectos relacionados con la formación profesional en el marco de las nuevas tecnologías, se apostaba por la delimitación clara de nuestras competencias y por la necesidad de acreditación de los profesionales. Más recientemente, Joan Boada, en el preámbulo de una ponencia con el título de Archivos, planificar, gestionar y actuar, hacía alusión a la nueva realidad con nuevas problemáticas a las que, según él, hemos de adecuarnos con el deseo de dar respuesta a los nuevos escenarios. Entiendo que la delimitación, la acreditación y las respuestas no pueden partir sino de una clara conciencia de identidad. Y cómo, en un principio, vamos a saber, si no sabemos lo que somos, cómo vamos a saber lo que queremos. Flaco favor haremos transmitiendo ambigüedad a partir de expresiones equívocas y del uso discrecional de las mismas. Termino. La identidad ni se puede inventar ni se debe perder. La identidad cuesta adquirirla. De aquí que no podamos prescindir de la misma, sino potenciarla, acotarla y evolucionar con ella. Siento haberme precipitado y ya haber hecho una carrera totalmente para terminar. Muchas gracias.